Amén, gloria a Dios. Bueno, fíjense muy bien, mis hermanos, vamos a leer este versículo y dice la bendita palabra de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Muy bien, mis hermanos, pues fíjense que desde que yo leí, ya lo había leído el libro de Samuel, ¿verdad? Hace años, pero lo volví a leer y pues me causó un impacto muy fuerte en mi vida, porque lo empecé a analizar desde otras perspectivas, ya no nada más como una historia bíblica. Entonces fíjense muy bien, mis hermanos, que habíamos platicado que normalmente había dos características que teníamos que ir cambiando: nuestro temperamento y nuestro carácter. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Y habíamos platicado, mis hermanos, la vez pasada, que cuando el espíritu de Icabod vive vive en nosotros, por poner una frase así, vemos que van a tener ciertas características esas personas. Número uno, que van a ser desprovistos por Dios, van a perder autoridad espiritual, como lo habíamos visto desde la historia de Elí, como lo habíamos visto con todos sus hijos. Habían perdido toda autoridad espiritual, no tenían la previsión de Dios, van a sufrir problemas emocionales, van a vivir del recuerdo, el enemigo va a conocer siempre sus debilidades, y siempre van a terminar en muerte esas personas que tienen el espíritu de Icabod. Y es por eso que nosotros necesitamos cambiar. Recordemos que la palabra Icabod tiene un significado porque la gloria de Dios ha sido traspasada, ha sido llevada de un lugar a otro. Y recordemos que la gloria de Dios estaba en Silo, bajo la autoridad de los levitas de Israel, pero que fue traspasada a los filisteos cuando se levantaron en guerra. Ahora, habíamos visto, mis hermanos, qué es lo que había llevado a que la gloria de Dios se fuera de un lugar a otro lugar. Principalmente que los líderes tenían fallas, pasaban por alto muchos pecados de otras personas. Entonces debemos de tener cuidado, mis hermanos, que por nuestras acciones, nuestros temperamentos, carácter, podemos hacer que la gloria de Dios se vaya para otro lado. Sin embargo, miren, mis hermanos, veamos que la gloria de Dios, cuando ya se va a haber tristeza, va a haber lloro, va a haber muerte, va a haber muchas cosas. Pero ahora nosotros tenemos que buscar que la gloria regrese a nosotros. Ahora, fíjense muy bien, mis hermanos, ustedes saben que la gloria de Dios la ve las personas que Dios quiere, y de aquellos que buscamos la presencia de Dios con diligencia, que la buscan como debe ser. No es para todos. Entonces, mis hermanos, solamente recapitulando versículos anteriores, predicaciones anteriores, recordemos que una de las cosas que Dios me ha platicado o ha puesto en mi corazón es de que para buscar esa gloria sí tiene que ver un aspecto sumamente espiritual, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios quiera revelarnos su gloria. Pero como lo vamos a ver ahorita, mis hermanos, necesitamos pasar por un proceso de cambio para que nosotros podamos buscar lo que es la gloria de Dios. Fíjense muy bien, mis hermanos, algo de lo que Dios me hablaba en esta semana era algo muy importante, lejos del temperamento, lejos del carácter. Ahora tiene que ver con cosas de actitud, mis hermanos. Esto es una cereza del pastel que va a permitir un cambio radical en la vida de nosotros. Cuando nosotros analizamos ya no el carácter, ya no el temperamento de Elí, ni de Samuel, ni de sus hijos, sino ahora la actitud, mis hermanos, vemos que hay completamente diferencias entre Elí. Cuando nosotros vemos la historia, el relato bíblico de Elí, vemos que él siempre se la pasaba sentado junto a la puerta del templo del Señor. Esos versículos vienen en Primera de Samuel 1:9, 2:22 y 3:18. Son varios versículos. 7 características de la actitud de Samuel que nos permiten determinar por qué se había ido la gloria, por qué él había permitido que la gloria se fuera a otro lado. Una, porque siempre estaba sentado en el templo, ya lo habíamos platicado. Solamente se la pasaba observando. Cuando Ana estaba llorando, y nada más dice, estuvo observando la boca de Ana, cuando Ana no estaba ni siquiera hablando con la boca. Entonces era una persona que solamente se concretaba a mirar
Y luego la palabra de Dios dice que Elí consideró que Ana estaba ebria. Entonces vemos que nada más él se la pasaba en su mundo, pensando, analizando, juzgando, sentado. Lo vemos que cuando ya era un anciano no veía bien, ¿verdad? Ya tenía una actitud pasiva, o sea, estaba cansado en un solo punto. Era tardo para entender. ¿Dónde vemos eso? Cuando Jehová manda a llamar a Elí, le dice Samuel, Samuel, y Elí pues dice, pues ¿quién me habla? Y va a buscar a Elí, y Elí le dice, no, vete a dormir, le dijo 3 veces, vete a dormir. Entonces vemos que él tarda en entender cuando Dios habla a otras personas. Entonces vemos una actitud muy pasiva, y como lo habíamos comentado la vez pasada, era una persona hasta cierto punto obediente a Dios, sí, pero llegó un punto de tal vez ser conformista. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues si Dios ya dispuso a matar a mis hijos y todo esto y esto y esto, que sea conforme a la voluntad de Dios. Está bien ser obediente, pero cuando vemos, como lo platicamos la vez pasada, vemos a tantos personajes que tenían ese valor de poder negociar con Dios, de poder platicar con Dios, se podían cambiar juicios. Entonces llegamos a un punto donde a lo mejor él podría ser una persona conformista. Y vemos que todas esas características de Elí que hablan de la actitud. Acordemos que voy a leer una pequeña definición de lo que es la actitud, y dice: es una condición de predisposición para cierto tipo de actividad. Una segunda definición dice: es una específica disposición mental hacia una nueva experiencia. Entonces fíjense muy bien, mis hermanos, Elí ya estaba predisponiendo que la gloria de Dios se fuera. Entonces cuando nace Icabod ya era la pura señal, pero la gloria de Dios ya se había ido desde antes. Entonces es algo muy importante, mis hermanos, que nuestra actitud ante las cosas va a ser algo pésimo, va a ser algo que va a catalizar que la gloria de Dios se vaya de los lugares. Ahora vayamos a otro punto. Me voy a ir muy rápido porque quiero procurar que sea media hora la que yo predique, porque vi los tiempos de la predicación de la vez pasada y me tardé. Entonces quiero yo respetar esos tiempos. Fíjense muy bien, la actitud de Samuel, mis hermanos, es algo que a mí me impresiona Samuel, porque dice la palabra de Dios que a pesar de que ya era un niño, no conocía de Dios, no le habían presentado a Dios y no había escuchado la palabra de Dios. Entonces fíjense muy bien, la palabra oída, no la palabra revelada en las escrituras, sino la misma voz de Dios. Fíjese muy bien, al niño Samuel siempre lo vamos a leer en los versículos que estaba sirviendo delante del Señor. Es una actitud muy importante de servicio. Aquellos hermanos que normalmente lleguemos a estar en un crecimiento espiritual, sí se nos va a permitir que estemos sentados, que estemos escuchando, que estemos nutriendo, pero es importante que apliquemos, que accionemos, y cada vez que digan, es que el hermano fulano de tal, el hermano perengano, mira, está sirviendo aquí, está sirviendo allá, está sirviendo acá. Qué difícil o qué diferente que nos dijera, mira, el hermano está acostado, está dormido, está así. Entonces, mis hermanos, la actitud con la que tengamos ante la vida, ante el servicio de Dios, va a ser algo muy importante. Y luego fíjense muy bien, mis hermanos, en 1 Samuel 2:21 dice: Samuel crecía delante del Señor. Crecía delante del Señor, mis hermanos, es algo bien importante porque representa madurez. Es cuando el Señor prácticamente dice, mira, va cambiando conforme a los pasos. Dice, crecía delante del Señor. Es algo muy importante que debemos de buscar la presencia de Dios, saber la voluntad de Él, pero lo más importante, mis hermanos, ya no tiene nada que ver con temperamento, ya no tiene que ver nada con carácter, sino ahora con actitud. El siguiente versículo, mis hermanos, que es 1 Samuel 2:26, dice: Samuel crecía en gracia con los hombres y gracia delante de Dios. Es algo muy importante, mis hermanos, porque si nosotros queremos regresar la gloria de Dios a nuestras vidas, mis hermanos, ya nuestro temperamento ya no es justificación. Dios mío, es que soy un temperamento introvertido. No, tienes que ser introvertido, sí, pero ahora tienes que tener gracia, ahora delante de los hombres, porque ya estás aquí creciendo delante de Dios. Ya aquí Elí vemos que crecía Dios, probablemente físicamente, pero sobre todo intelectual y espiritualmente. Pero ahora, mis hermanos, dice, ahora crecí en gracia delante de los hombres. Yo les he comentado, mi temperamento es un poco serio, introvertido, no soy mucho de andar de aquí y de allá.
pero son cosas que ahora tengo que buscar, el poder tener gracia delante de la gente. A veces por mi temperamento, mis hermanos, a veces choco con mucha gente porque a veces se rompen compromisos, se rompen porque yo exijo de más. Entonces yo tengo que decir: Dios mío, cámbiame ahora mi actitud. Porque sabemos que Pablo, cuando él perseguía a los cristianos, él era fiero con los cristianos. Y cuando Dios, Jesucristo, lo transforma, siguió siendo el mismo fiero, pero para predicar la palabra de Dios. Entonces vemos que el Señor Jesús no cambió su carácter, no cambió su temperamento, solo transformó todo ello y junto con ello su actitud. Porque él decía: ay de mí el día que yo deje de predicar el evangelio. Tenía una actitud. Él decía: para mí el vivir es Cristo, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La actitud que él veía la vida era con todo y el corazón, entregaba todo su corazón, entregaba toda su alma. Entonces, mis hermanos, Pablo ya no hablaba de su temperamento, Pablo ya no hablaba de su carácter, si era fuerte, era débil, si era introvertido, si era extrovertido, no, sino ahora con todo su carácter él tenía que trabajar para poder conseguir la gloria de Dios. ¿Qué es eso? Lo que estamos buscando. Todo el mundo pide: Dios mío, descienda la gloria de Dios. Está bien, pero necesita haber un cambio primero en nosotros: temperamento, carácter y sobre todo la actitud, porque nuestra actitud va a hacer que la gloria de Dios se vaya. Ahora fíjense muy bien, Samuel dormía en el templo. Ahí viene en 1 Samuel 3:3, dice: Samuel dormía en el templo. Fíjense muy bien, mis hermanos, algo bien importante que el dormir en el templo, mis hermanos. ¿Qué representará el dormir en el templo? Según los libros de Josefo y varias historias fuera de la Biblia, dice que probablemente Elí vivía al ladito del templo, o sea, vivía cerca. ¿Sí? Estaba aquí a la vuelta, aquí el templo y a la vuelta a su casa, ¿no? Por eso dice que sus hijos, que eran los sacerdotes, se acostaban a la puerta del templo, porque pues ahí estaba cerquita su casa, ¿sí me explico? Entonces vemos, mis hermanos, que el dormir en el templo, ayer mi mamá decía algo bien importante. Nosotros abrimos nuestro changarro, ¿verdad? Lo abrimos a las 7 de la mañana, mis hermanos, y terminamos hasta las 7:30. Y ella me dijo algo algo que me impresionó, y que cuando lo me dijo, en automático yo lo asocié a esto, y me dijo: entramos estando oscuro y salimos estando oscuro. ¿Sí me explico? Eso es dormir en el templo, donde tú no veas a qué hora es la mañana, a qué hora es la tarde, a qué hora es la noche. Curiosamente, a mí hace unos años, luego ando caminando, haciendo labores y me empezaron a entrar, era sobre lo entiendo. Yo hace tiempo que me estaba hablando sobre lo que está usted diciendo. ¿Qué se entiende por vivir en el templo? Claro. Ayer haga de cuenta que estaba por ahí, que yo me estaba hablando respecto a una persona que dejó todas sus comunidades, su casa, todas sus comunidades, por vivir en el templo. Por vivir en el templo. Esto hablaba de mi persona ayer, pero también entendiendo. Yo lo que entendí ayer, que vivir en el templo, como fue en Samuel, cuando una persona está viviendo en el templo, deja todo para estar en el templo. Es una persona que ha entendido, es una persona que es consagrada, es una persona que ama la obra, es una persona que dispone todo antes que él. Eso es lo que entiendo, viene en el templo. O sea, todo está bien allá, pero para mí primero lo que Dios diga y después todo mi entorno. Así creo que eso es vivir en el templo. Exacto, mi hermana. Exacto. No ver. Adelante. Sí, retomando esto, el día de ayer yo le dije a Yoshio: nosotros de verdad dejamos todo. Yo he dejado pues parte de mi vida para estar y cumplir un horario. Yo estaba muy cansada y estoy muy cansada y se me vino a la mente: creo que mañana no va a la iglesia, yo no voy. Pero después dije: no, esto no. Dije: si para mi trabajo soy puntual, llego con la oscuridad y salgo con la oscuridad, yo mañana debo de ser la primera que tengo que llegar a hacer un servicio, porque Dios me está dando la oportunidad para trabajar materialmente, para satisfacer mis necesidades. Yo tengo que trabajar en la casa de Dios mejor que de lunes a viernes, de lunes a sábado. Y es por eso que me duela, no duerma, yo voy a estar hoy
a primera hora, vámonos Joshua, le dije, porque tenemos que repartir actividades en mi casa. Sí, gloria a Dios. Entonces, fíjense muy bien, mis hermanos, el dormir en el templo, probablemente aquí no nos vamos a dormir aquí físicamente, pero entender que no hay día, no hay tarde, no hay noche, no hay madrugada delante de Dios es algo muy importante, porque eso ya no depende de carácter, eso ya no depende de temperamento, sino ahora de la actitud y predisposición mental que tengamos delante de Dios para buscar la gloria. Entonces, mis hermanos, cuando yo veo buscar la gloria de Dios, inmediatamente yo digo, ¡pum!, la gloria de Dios desciende. Sí, pero Dios se la da a aquella persona que diligentemente la busca. Entonces, veamos, mis hermanos, que la actitud es algo muy, muy, muy importante. Ahora, aquí sí les voy a pedir, mis hermanos, eso lo voy a borrar del video. Mire, hermanos, ahora sí les voy a pedir que vayamos rápidamente y a ver a 1 Samuel 3, versículo 3. Me voy a ir adelantando a lo que dice la palabra de Dios. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Fíjense muy bien, mis hermanos, él entendía, aunque no sabía probablemente quién era Jehová todavía. Bueno, déjeme ver porque, no, ya aquí ya sabía, ya le había hablado Jehová a Samuel. Pero fíjense muy bien, cuando Jehová habla a los corazones de nosotros, mis hermanos, debemos de entender que ya debemos de estar trabajando para Él, servir para Él, ya no importándonos si es día, tarde, noche. Pero fíjense muy bien, mis hermanos, que nuestra actitud, nuestra predisposición a trabajar para Él, fíjense lo que va a ocasionar en la vida de nosotros y de los que nos rodean. Fíjense muy bien, dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Él no andaba que en el antro, él no andaba que con los niños, él estaba donde estaba el arca de Dios. Y fíjense muy bien, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Quién no me dice que Dios no mandó a apagar, no detuvo que esa lámpara se apagara por el niño Samuel? Porque Dios al ver a ese esforzado Samuel, dijo, vamos a esperar a que haya un cambio. Y dejó ahí prendida la lámpara, la dejó. Y cuando en las próximas predicaciones, mis hermanos, vamos a hablar sobre los tipos de gloria que Dios quiere que busquemos y tengamos y disfrutemos. Y sobre todo vamos a predicar en las próximas predicaciones quiénes fueron los personajes de la Biblia que permitieron esos cambios y que buscaron la gloria de Dios y que hizo que la gloria de Dios descendiera. Entonces vamos a ver algo muy importante. Uno de ellos fue Samuel, pero vean su actitud de él, que él siempre estaba sirviendo, él estaba creciendo, él estaba madurando, era un niño probablemente como todo, así como Jesús fue un niño normal, Samuel fue un niño normal, pero fíjense muy bien, él dormía en el templo, no veía hora, no veía noche. Pero ahora fíjense muy bien, regresando a cómo Samuel tenía una disposición. Fíjense muy bien, mis hermanos, en 1 Samuel 3:4 dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, ¿sí? Aquí estoy, ¿sí? Aquí eso fue lo que respondió. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Aquí Samuel todavía no ve. Mis hermanos, cuando uno es adolescente, apenas si se nota a ver qué carácter es, a ver qué temperamento tiene. Pues está niño, le falta crecer, le falta desarrollar carácter. Entonces vemos que aquí no tiene nada que ver temperamento y carácter. No, tiene que ver la actitud. Aquí Samuel lo que hizo fue responder, heme aquí estoy. Estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a obedecer. Y hasta el último, mis hermanos, fíjense muy bien, primero él tuvo una predisposición, aquí estoy. Y después dice, fue corriendo a buscar a Elí para decir, ¿para qué me llamaste? ¿Sí? Fíjense muy bien, la predisposición, mis hermanos, siempre debe ir unida o ligada a una acción. Siempre, no debe ser de que, fíjense muy bien. Y hasta el tercer punto, mis hermanos, Samuel dice, fíjense muy bien, ¿para qué me llamaste? Gracias. Gracias. Sí, fíjense muy bien, mis hermanos.
Hubo una disposición, una predisposición mental. Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Número 2, una acción. Voy corriendo, voy a ejecutar lo que todavía no sé para lo que me llamaron. ¿Sí me explico? Pero tengo ya una predisposición. Y al final dijo, ¿para qué me llamaste? La interrogante. Muchas veces de nosotros empezamos primero con la interrogante. ¿Por qué yo? ¿Verdad? ¿Por qué yo? Si tienes a otra persona, pues manda a él o manda a ella, ¿verdad? Entonces es algo, mis hermanos, que en la casa de todos nosotros, en el templo, con la sociedad, todo, debemos que empezar a cambiar. Primero, nuestra actitud, junto con el temperamento y junto con el carácter. Si nosotros anteponemos siempre las cuestiones, la gloria de Dios siempre se va a alejar de nosotros. Y no esperemos que la gloria de Dios solamente llega nada más porque el teclado suena, porque la guitarra suena bonito. Eso no es la gloria de Dios. Eso solamente es un movimiento interno de hormonas, endorfinas cerebrales que permiten algo bueno. Pero cuando viene una gloria de Dios y lo vamos a analizar, no tiene mucho que ver la música a la hora de buscar la gloria de Dios. Entonces la gloria de Dios viene a través de esos cambios, mis hermanos. Sabemos, para que quede bien establecido, que la alabanza y la adoración y la alabanza son cosas, áreas de guerra, instrumentos de guerra y para entrar en la presencia de Dios. Pero yo entro, aquí estamos hablando de que él buscaba que la gloria de Dios descendiera y fuera para toda la gente que está también alrededor de ellos. Entonces algo muy importante. Entonces vemos que la disposición, acción y después la interrogante, ¿sí? Entonces muy importante eso, mis hermanos. Luego vemos que cuando Jehová le habla y dice Samuel 3 veces y le dice, ya que por fin Samuel dice, heme aquí, Señor, que tu siervo escucha, le dice Jehová a Elí y le dice, te voy a contar algo que le retiñarán los oídos a todos. Y pum, le dijo, mira, esto le va a pasar a Samuel, a Elí, todo lo que le profeticé se va a cumplir, su casa va a ser desolada, todo. Entonces fíjense muy bien, mis hermanos, dice la Biblia que a todos, dice que todos, Jehová le dijo, todos los que oigan esto, les va a retiñir los oídos. Es algo bien importante, mis hermanos, porque los que tienen la gloria de Dios, ellos no les retiñen los oídos, a ellos no. Ellos no se preocupan de nada, lo que oyen no les duele. ¿Por qué? Porque siempre están con la gloria de Dios. Dios los respalda, tienen los cielos abiertos con ello. Entonces es algo muy importante, mis hermanos, que a Elí, que a Samuel, él también escuchó y directo de Dios y no le retiñeron los oídos. No vemos en la Biblia que estuvo toda la madrugada con malestar. No, mis hermanos. Entonces es algo muy importante que los que tienen la gloria de Dios, lo que oyen, lo malo que oyen, lo porvenir, no les afecta, no les duele. ¿Por qué? Porque tienen una confianza plena en que Cristo está con ellos. Y cuando vemos, mis hermanos, en todo lo que es ya muy adelante en la historia, estamos hablando de 20 años después, hubo un tiempo donde en primera de Samuel no se habla, varios versículos no se habla. Hablan del arca del pacto que se fue de aquí para allá y que destruyó a Dagón y todo eso, pero vemos hasta los versículos 7, al capítulo 7, versículo 8 al 15, nuevamente la aparición de Samuel, donde el Samuel vemos que sus características que él desarrolla ya como una persona adulta, estaríamos hablando de unos 30 años, fíjense muy bien, 30 años, hay unos que ya oscilamos en esas fechas, ¿verdad? Yo todavía estoy en los 20, pero ya estamos hablando de una época entre los 30, haciendo el conteo, y estamos hablando que él tomaba ciertas actitudes, ya no estoy hablando de temperamento ni de carácter, sino actitud, donde a él lo vemos que estaba intercediendo. Cuando vinieron otra vez los filisteos en guerra, el pueblo le dijo, por favor, ora a Dios, para que intercede por Dios, para que no perezcamos. Y él empezó a interceder. Dice la Biblia que él estuvo juzgando al pueblo de Israel, él estuvo llevando los sacrificios, ministrando la palabra. Entonces, mis hermanos, veamos que la gloria de Dios aparece cuando tenemos un proceso de cambio, un proceso de perfeccionamiento. Entonces debemos de cuidar mucho las cuestiones de la gloria. Ahora, fíjense muy bien, mis hermanos, de aquí les voy a invitar a que leamos Salmos 112, de favorcito. Salmos 112. Salmo 112. Es un salmo bastante largo. Miren, normalmente en muchas de las Biblias, estoy checando que en mi Biblia Reina Valera no viene,
Pero este Salmo 112, mis hermanos, es un acróstico. Cuando nosotros vemos algunos de sus Biblias, las grandecitas de estudio, ¿viene algunas letras al lado de la Biblia o no viene? ¿Sí vienen? ¿Cómo? Al lado del versículo ¿vienen algunas letras en hebreo o no vienen al lado de sus Biblias? Al ladito, del lado izquierdo, ¿no? Bueno, ok. Bueno, fíjense muy bien, mis hermanos, en el Salmo 112, mis hermanos, todo ese largo salmo, mis hermanos, representa el alfabeto hebreo. Todo el versículo 1, el versículo 2, 3 al 10 representa ciertas palabras que tienen que ver con el alfabeto hebreo. Es el 119, hermano, ¿no? No, es el 112. ¿Por qué? Son varios, casi la mayoría de todos los salmos tienen esa característica de ser escritos. Sí. Ahora fíjense muy bien. Son varios, casi. Y arriba del Salmo 100, del Salmo 100 para arriba, de la primera parte se divide. ¿Sí ya lo encontraron? Ok. Para arriba. Ok, mis hermanos, fíjense muy bien. ¿Por qué me dedico a investigar esto? Yo sé que muchos lo saben, ya tienen el conocimiento, ¿verdad? Pero hay otros que no, por eso lo menciono. Entonces, algo bien importante, mis hermanos, es de que el Salmo 112 habla de una gloria que nosotros debemos de tener en nuestra vida. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, se hablan de 12 glorias que debemos de tener en nuestras vidas para que en realidad Dios transforme nuestro carácter, Dios transforme nuestro temperamento y sobre todo Dios transforme nuestra actitud. 12 glorias que vamos a ir analizando poco a poco. Fíjense muy bien, la primer gloria, mis hermanos, que es muy importante, la habla o se describe en el Salmo 112. Este Salmo 112 en varias Biblias, su título principal es Aleluya. Sabemos todos, mis hermanos, de que esta gloria es la gloria halal. La gloria halal, mis hermanos, es algo muy importante, que aquí es donde yo les digo, es algo que yo les digo, mis hermanos, porque fíjense muy bien, la palabra aleluya se divide en dos etimológicamente, o su origen hebreo tiene dos orígenes. El primero es halal, que quiere decir gloria, ¿sí? Y la segunda es Yah, que es una contracción de la palabra o del nombre Jehová. Entonces es algo muy importante, que la primer gloria que nosotros debemos de buscar es la gloria de Jehová. Ahora, este versículo 112, como les había comentado, busquen en las diferentes Biblias y a los lados tiene lo que es el acróstico. Viene el acróstico, cada letra del abecedario tiene alguna alabanza, cada otra palabra tiene otra. Entonces fíjense muy bien, mis hermanos, porque esta predicación va a ser muy rápida, pero veamos aquí que para buscar la gloria de Dios tienen muchas cosas, dependen de nosotros. Fíjense muy bien. El versículo 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Aquel hombre que respeta, que sabe lo que es Dios en nuestras vidas, aquella persona que sabe el valor de la ofrenda, el valor del diezmo, aquella persona que sabe el valor de poder ayudar a la gente, mis hermanos, es una persona que en realidad, incluso aquel que teme de hacer las cosas malas, es una persona que está en busca de la gloria de Jehová. Aquí no viene de que de repente suena el teclado y ¡fum!, la gloria de Dios desciende. No. Aquí vemos otra cosa, que la gloria de Jehová es otra cosa. Fíjense muy bien. El segundo dice: y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, amamos la palabra de Dios? Yo doy gracias a Dios por la Biblia. Yo doy gracias a Dios por este libro tan hermoso que nos permite conocer otras dimensiones, que nos permite ver otros niveles de espiritualidad, mis hermanos. Cosa que la gente que no la lee nada más habla de lo que siente, cree y piensa. Entonces yo doy gracias a Dios, mis hermanos, que Dios nos dio su Biblia. ¿Por qué? Porque podemos conocerlo, podemos buscar su gloria. Entonces aquí, mis hermanos, si alguno no siente esa necesidad de buscar a Dios, no siente esa necesidad
de deleitarse en su palabra, mis hermanos, no estamos buscando diligentemente la gloria de Dios. Y es lo que necesitamos hoy en día en México, en el mundo, el avivamiento. Normalmente hemos escuchado todos de pastores, de conocidos, decimos, es que en Nigeria pasa un gran, terrible masacre, asesinato, y vemos que el avivamiento después viene, y dices, Dios mío, ¿necesitamos nosotros llegar a ese extremo en nuestra vida para buscar la gloria de Dios? No, mis hermanos. Entonces, algo que yo le comentaba a Mayra, es algo que yo me ponía a analizar, que normalmente he escuchado de mucha gente que decía, es que Dios ya me llamó la atención, Dios ya me regañó, Dios ya me hizo pasar una exhortación. Y pues mire, hermano, pues por eso estoy aquí, mire, para aplicar la voz de Dios. Dice, sí, pero eso te lo dijo desde hace un año y lo veniste retrasando la voluntad de Dios. Y es ahí cuando, mire, vienen los chicotazos, vienen ahí la corrección. Así fue lo que le pasó a Elí. Él debió haber aprendido de que el que hablaba a Samuel era Jehová, pero él dijo, vete a dormir, y hasta la tercera tardo en entender. Pero cuando Dios habló y él entendió que Jehová hablaba, mire, le vinieron los chicotazos a Elí. Entonces es muy importante, mis hermanos, entender la diferencia entre hacer lo que Dios nos dice y tener un corazón dispuesto. Cuando Dios ya te dice, haz esto, es porque ya lo tienes que hacer ahora a fuerza, porque es una orden. Pero tener un corazón dispuesto es sin que Dios te diga, activarlo, accionarlo, ¿sí me explico? Entonces cuando Dios habla hay que tener cuidado de que no nos haya hablado desde hace ya 2 o 3 o 4 veces y aguas, porque después si no accionamos lo que Dios nos mandó a hacer, chicotazo. Porque qué mejor decir, a ver, si te mandé a predicar, ¿por qué no lo haces? Segunda llamada, te mandé a predicar, ¿por qué no lo haces? Tercera llamada, te mandé a predicar, ¿por qué no lo haces? Chicotazo. Ok, esperamos un avivamiento después del chicotazo. ¿Por qué no mejor desde antes? Mejor me voy a predicar. ¿Sí me explico? La actitud, mis hermanos, es importante cambiar la actitud, dentro de ello buscar la gloria de Dios. Buscando, mis hermanos, los siguientes versículos es, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Mis hermanos, el hecho de buscar la gloria de Dios nos garantiza, nos asegura que nosotros vamos a tener una descendencia poderosa, gente que va a tener una influencia, tal vez no en el gobierno, ¿verdad? ¿Para qué aspirar ciertas cosas que tal vez Dios no nos ha llamado, o queremos buscar siempre la opulencia? Pero tal vez ser representante de misiones, llevar la palabra a compartir a todo el mundo. Mis hermanos, a mí me gustaría que si Dios aún no viniere y me diera aún mucha vida para ver a mis nietos, ¿verdad? A mí me gustaría ver que la gloria de Dios se refleje en ellos predicando la palabra, sirviéndole, no en lugares de política y teniendo dinero. Eso es vanidad. Luego, fíjense muy bien, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Aquella persona que busca a Dios debe que gozar de riquezas, debe que gozar de bienes. Probablemente bienes materiales, sí. Yo prefiero las cosas espirituales de Dios. Debe que gozar de ello. Es clemente, es misericordioso. Me brinqué, ¿verdad? Dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Mis hermanos, algo que debemos de tener en cuenta, mis hermanos, de que aún a pesar de que los rectos siempre vamos a estar en pruebas, mis hermanos, vamos a pasar por épocas de tinieblas, siempre Dios va a estar a nuestro lado para darnos luz en nuestro camino. Entonces, mis hermanos, cuando vamos a analizarlo un poquito más rápido, por lo cual no resbalará jamás. En memoria, fíjense muy bien, aquí, mis hermanos, en el versículo 6 dice, por lo cual no resbalará jamás. Es algo que normalmente no es como que congruente en esta versión, porque hay otras Biblias, por ejemplo la hispanoamericana, las de Jerusalén, que aquí dice, no resbalará para siempre. A mí se me hace más congruente esa traducción de que no resbalará para siempre a esta que dice no resbalará jamás. La palabra de Dios dice, el justo caerá 7 veces, pero de las 7 Jehová lo levantará. Entonces quiere decir que los justos tenemos a caernos, claro,
pero las versiones que a mí me gustaron más es de que no resbalará para siempre. Vas a resbalar, vas a caer, pero no va a ser para siempre. La rachita que tienes ahorita, los problemas que tienes ahorita, solamente van a ser temporales, ¿va? Fíjense muy bien, dice, no tendrá temor de malas noticias. Aquí vemos que Samuel, él escuchó una profecía terrible de Dios para Israel y para la familia de Elí, y fíjense muy bien, él estuvo consolado, él estuvo muy tranquilo. Luego dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón estará firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean en sus enemigos su deseo. Da a los pobres, su justicia, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Fíjense muy bien, mis hermanos, que cuando nosotros lo hagamos algo para el Señor, algo bien importante es que su justicia permanece para siempre. Yo siempre he dicho en un comentario natural, que si Pablo hubiera puesto una empresa hace 2000 años, su empresa todavía estaría hasta ahorita. ¿Por qué? Porque así como él predicó y escribió palabras y su evangelio, sus evangelios aún se predican, yo dije, si este tremendo hubiera sido un empresario, hasta hoy en día estaría su empresa. Yo he llegado a pensar muy en lo natural, pero mis hermanos, busquemos que lo que hagamos quede para siempre, porque el día que nosotros muramos, ¿verdad? Y si no hicimos nada para dejar al mundo, a la gente, nos vamos a llevar, ahí sí, cuando te vayas, vas a dejar todo aquí, sí, pero hay que dejar cosas buenas, mis hermanos, hay que dejar cosas buenas, hay que dejar, ya en términos naturales, asociaciones, fundaciones, hay que dejar proyectos para beneficencia de la gente, ¿sí? ¿Para qué? Para que dejemos cosas buenas y no dejemos puras deudas y puros problemas, y bueno, su poder será exaltado en gloria, lo verá el impío y se irritará, crujirá a los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Mis hermanos, lo que Dios puso en mi corazón en esta semana es de que si ustedes ven acá, en ningún momento ven que la gloria descendió. Los únicos lugares donde, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, en los lugares donde la gloria descendió eran en sitios, en lugares y con personas específicas. Lo vemos que la gloria descendía o eran herramientas a través de Ana, de Samuel, de Salomón y de David. No es de que de repente baja la gloria, ¡fum!, en cualquier lugar y ya. Se tiene que buscar diligentemente. Y aquí, mis hermanos, en todo esto vemos que para buscar esa gloria de Jehová, que es la gloria halal, es la primera gloria que vamos a ver, se necesita accionar. No es de que yo espero en Dios y primero Dios, no. Se necesita primeramente accionar, tener una actitud y una predisposición al cambio, una actitud y predisposición a la búsqueda de Dios, una actitud y predisposición a orar, a ayunar, a estar en la presencia de Dios. Y después, conforme Dios a sus tiempos lo permita, veremos su gloria. Entonces, vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te agradezco, Padre mío, por este día tan hermoso, tan maravilloso que tú nos has dado, Señor. Te pido, Señor, que tú nos guardes, que tú nos protejas de todo mal. Y te pido, mi Dios, que tú establezcas tu palabra, Padre, en el corazón de todos los que estamos aquí, Señor. Que no veamos el cansancio, que no veamos nuestros compromisos, nuestras oposiciones, Señor, como un pretexto para buscarte, Señor. Quita de nosotros, Padre mío, toda influencia de cansancio, de enfermedad, Padre mío, para que no haya ninguna justificación delante de ti, Padre mío, que tenemos que buscarte y buscarte con diligencia, mi Dios. Todo esto, Padre mío, te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo.